Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a lo que es el video que le corresponde al partido entre Unión y Sarmiento, un partido que claramente fue una dominancia, un 3-1 que arrancó bastante bien. Dentro de todo fuimos los primeros en patear, tuvimos nuestras jugadas y la verdad que muy contento. He de admitir que no esperaba que ganemos de forma tan holgada, sí esperaba que seamos dominantes como en todos los partidos últimamente, pero no esperaba que sea tan notorio y que nos dé tanta posibilidad también de poder, para mí, un resultado un poquito más, inclusive más dado. Pero sacando eso, claramente estuvimos en un día que se dio todo, que pudieron de las primeras 3-4 pelotas que entren las 3, que entren las más cercanas al primer tiempo, sobre todo fue bastante positivo porque es algo que nos pasa siempre y la verdad que muy contento. Y vamos a ir ya de cara a lo que es el video. Yendo primeramente con la formación, vamos a arrancar con lo que corresponde. Nosotros jugamos con el mismo equipo, sí, seguramente, sí, es el mismo equipo literal que jugó, que viene jugando hace 2 fechas, que el único cambio que se le marcó sobre todo creo que es el de Cuello, que entró por Fragapane, y bueno, Ludeña que se está centrando cada vez más. Y por el otro lado tenemos un Sarmiento que juega con la misma formación, una 4-4-2, con 2 9, con 2 arriba, como nosotros, y con uno que conocemos bastante bien. Sacando eso, realmente el partido, el arranque lo que fue un partido donde uno obviamente tiene que conocer un poco al rival, que por mucho estudio que tenga obviamente tiene que ver cómo se planta, más que nada el local, porque están de local y tienen que buscar el partido de ellos primero antes que nosotros veníamos mal, de visitante nos costaba mucho sacar resultados. De hecho creo que es la primera victoria de visitante que tenemos en el campeonato. Y sacando eso, obviamente, arrancando primeramente con lo que se dio en los primeros minutos, probar por dónde llegar e ir buscando las formas de llegar, de poder acercarse cada vez más al arco. Tuvimos una primera de Tarragona que definió el medio, que justo le erra un central ahí en el cierre y lo deja para la chance de patear. Pero después, sinceramente, cuando tuvimos la primera gran jugada, por así decirlo, entró, que fue la jugada de Palacios, que fue una jugada que se fue armando por el lado, que llega a los pies de Palacios, que Palacios encara, pateó y le pegó el rebote justo al central, que hizo que se esquine un poquito más la definición, pero en principio un gol que fue rápido, que te abre ya el partido a los 10 minutos, que te da también la chance de acomodarte bien. Una gran trepada de Profini también, que condujo muy bien, que la alargó justo, y Palacios que también tuvo las chances de patear, porque hay jugadores que por ahí en vez de patear siguen jugando. Esta vez Palacios probó el arco y la verdad que por suerte se dio un gol que, siendo sincero, viendo los goles que se nos están dando, muchos a veces no son los más estéticos, pero en este gol, por ejemplo, yo siento que el arquero le costó mucho lo que fue el desvío. Yo creo que el desvío termina demarcando el gol, porque yo creo que si no había desvío, el arquero tenía muchas más chances de poder pararlo, obviamente, porque no iba a ir tan esquinada, pero claramente para mí es un gol que abrió el partido, que después no pasó mucho, pasaron 2 o 3 minutos y llegó el gol de Cuello muy rápido, que a esto hay que marcar que Profini fue el que estuvo gran parte de las 2 jugadas. De verdad que en el de Cuello fue un poco más de Cuello, porque él la larga justo y se la deja a Cuello, y él empezó a encarar con arco que tenía, con la cancha que tenía, encaró, cuando vio que podía patear, pateó, primer palo, que ahí es un poquito más del arquero de Sarmiento, pero hay que ser sincero, sacó un sablazo muy lindo. Gol de Cuello, que esto obviamente para mí complica el presente de ese lado para los que pelean ese puesto, pero obviamente Cuello metió un gol
que hacía falta, yo creo, a un jugador como Cuello, que había venido, que no había tenido una asistencia, que había errado un gol justamente en el partido anterior, que pega en el travesaño. Yo creo que se le abra el arco, más que nada lo que juega por la afuera, es muy, muy positivo también, porque nosotros sabemos lo que juega Palacios, sabemos que es Pala es un jugador que si está bien te controla los tiempos, pero tener también un jugador como Cuello que tenga también su chance y que encima pueda entrarle la pelota, lo da bastante mejor para que pueda también Madelón tener distintos recursos, distintos jugadores que puedan también entrar. Y después, sinceramente, tenía que buscarlo Sarmiento, pero el primer tiempo fue un poco más peleado después de los 2 goles. Nosotros estuvimos un poquito mejor, verdad que hubo mucha amarilla el primer tiempo, una de Vargas, después una de Mason, sacaron una de Sarmiento y después hubo una amarilla más a Estigarribia, que de las amarillas, por así decirlo, la más boluda para mí fue la de Estigarribia, porque fue una amarilla de una presión. La de Rodríguez, bueno, de Mason se entiende porque estaba cerrando, la de Vargas un poco de lo mismo, pero la del Chelo sí es un poco boluda. Pero sacando eso, realmente el partido después de los 13 fue un partido un poquito más igualado, que daba la sensación, que yo creo que se siguió en el segundo tiempo, pero a mí me daba la sensación de que teníamos muchas chances de meter, de llegar, y si llegabas tenías chance de meter el gol, obviamente. Pero yo sentía que Sarmiento atrás no estaba tan bien, no lo veía tan bien a Sarmiento de atrás como a nosotros, que nosotros creo que en el primer tiempo la defensa estuvo bastante bien, bastante completa en el sentido de lo que tenía que controlar, que claramente después voy en el 1 por 1 y remarcar lo que cada uno se merece. Yendo ya con el segundo tiempo, la verdad, Sarmiento apenas arranca hizo 3 cambios y buscaba acomodarse. Entre los 3 cambios, justamente a lo poco que arrancó el gol de Tarragona, que ya termina cerrando lo que es el partido. Yo creo que ahí ya se termina de dar por sentado el partido, que yo sentía que 2-0 es un buen resultado, pero que si te meten un gol 2-1 y se ponen en partido y ellos lo pueden buscar. El tema es que nosotros metemos el 3-0 muy rápido en el segundo tiempo y eso ya te termina de tranquilizar. Yo creo que al equipo en cierto punto bajó un poco después de eso la intensidad, porque empezó a cuidar un poco más lo que es el resultado. Sí, obviamente tuvimos nuestras contras después del gol, pero es cierto que el gol de Tarragona termina de cerrar para el partido, un golazo en toda regla. Porfini la larga justo, Tarragona que define ahí muy exigido y la pone al lado del palo. Y después realmente el transcurso fue empezar a cuidarnos un poco más. Sarmiento con justa medida empezó a atacar, empezó a llegar. Y justamente mientras nosotros nos estábamos, creo que acomodando ofensivamente un poco, estábamos viendo qué hacer en el partido, llega el gol de Marabel, que es un gol que podía ser para mí evitable, como cualquier gol que te hacen, pero bueno, era un gol que podía ocurrir, ya que te estabas acomodando tácticamente para poder defender el resultado, y que después del gol de Marabel, Sarmiento un poco como que se empezó a animar cada vez más. Que Sarmiento sinceramente no tenía tanto traslado, tenía mucho, yo creo que lo que más peligro le daba era justamente Marabel, o el otro 9, que no me sale el nombre ahora, pero los 2 delanteros para mí cuando tenían la pelota la largaban muy bien, jugaban muy bien, y justamente para mí era eso. Como estaban muy lejos los delanteros de los del medio no estaban del todo bien, los laterales subían bastante de Sarmiento, se debe admitir, intentaban siempre atacar, pero después de eso, realmente el gol de Marabel, y después se fue acomodando poco a poco el partido, se hizo más igualado, Sarmiento se animó un poco más, nosotros tuvimos nuestras contritas, alguna que otra jugada, alguna que otra contra, que para mí la mayoría fueron desperdiciadas, pero no pasa nada, puede ocurrir. 3-1 en el partido. La última jugada más o menos peligrosa fue la de Marabel que pega en el palo, que esa era muy complicada, pero ya era 85, entre medio de todo esto hubo los cambios, entró Giacone por Porfini, que Porfini salió tocado, esperemos que no sea nada. Entró Diego Armando por Estigarribia, que Estigarribia tenía amarilla. Entró Solari por Palacios, entró Aguirre por Cuello y entró Pitón por Tarragona. Bruno, que este cambio sí es el único que no logré comprender bien por qué sacás a Tarragona, por qué metes a Pitón, a Bruno.
No entendí mucho ese cambio porque no sacó ninguno del lado, realmente cambió posición por posición, excepto a Pitón, que pintó dentro por Tarragona. Adelantó un poquito más a De Blanco y poco más. Lo ayudó un poco más con la marca a De Blanco, que justamente De Blanco se ganó una amarilla después de que entre Pitón, y después de eso Pitón empezó a marcar un poco más ahí al colombiano que entró un colombiano, Rentería, creo que es. Rentería entró, el colombiano de Sarmiento o ecuatoriano. Ese loco juega muy bien, jugó muy bien el partido. De parte, hay que ser sincero, los que son contrarios que juegan bien. El Rentería ese desequilibró bien, hizo que le hagamos algunos fules, pero poco más. Y después del minuto 85, la jugada de Marabel, tuvimos nuestras contritas nosotros también, desaprovechada la mayoría, y ellos muchos centros después, porque obviamente tenían que buscar el partido, pero realmente a nivel de lo que se podía dar, fecha de visitante contra un equipo que yo creo que era un equipo que se cerraba un poco, que buscaba siempre una jugada externa a lo que podía ser el proceso en el partido mismo. Se dio un 3-1 que es muy cómodo, la verdad ganamos muy bien, y poco más que hablar sobre lo que fue el trámite, claramente superiores, el resultado lo aclara. En el primer tiempo más que nada se notó la superioridad, en el segundo tiempo obviamente Sarmiento tenía que ir a buscarlo y nosotros nos cuidamos bien, defendimos bien. Y sin mucho más que aclarar, realmente gran victoria. Esta sí para mí es un poco más marcada porque al fin se abrió un poco más el arco, tuvimos un poquito mejores chances para poder también estar un poco mejor, y sin mucho más que aclarar vamos directamente a lo que es el 1 por 1 de este partido. Bueno, primeramente con el arquero, con el 1, Matías Mancilla, para mí atajó muy bien, sacando que el gol que nos hace en cierto punto Marabel fue un poco un error de él, que salió un poco mal, calculó mal, no la llegó a agarrar y tampoco la llegó a sacar mucho, sacando el gol que para mí es un poco, tiene un poquito de peso. Después sacó algún que otro cabezazo, que me acuerdo, un córner que la saca muy bien, atajó un mano a mano que adelantó justo, tuvo muy bien para mí Mancilla, sacando obviamente el pequeño error que tuvo ahí. Después yo creo que se pudo acomodar de vuelta y ser lo que todos conocemos como arquero de categoría. De 4 jugó obviamente Vargas, que Vargas para mí jugó muy bien. De hecho fue en el arranque, en los primeros 2 o 3 minutos tuvo una jugada en la que la agarró, se pasó uno, se pasó dos, después la alargó, y después la verdad defensivamente estuvo bien, cumplió. Y ofensivamente no subió tanto, pero subió las veces que subió, la verdad que se asoció bien, no perdió la pelota, tiró algún que otro centro, pero poco más que aclarar de Vargas. Sinceramente no fue un partido en el que fue marcado totalmente, pero estuvo bastante bien dentro del rol que cumple. Vamos a englobar a los dos centrales, Ludeña y Mason. Para mí fueron punto y aparte, fueron un partido muy bueno para los centrales. Sinceramente, Ludeña que se está acentuando cada vez más, Mason que viene en su vida, y la verdad que para mí los centrales están en un nivel bastante increíble a lo que venían en algunos partidos más atrás. Ahora están bastante mejor, están demostrando más, se están agarrando confianza también con todo el equipo, que con todo lo que se conlleva no tener una buena estructura obviamente ayuda mucho, y que los del fondo tampoco se equivoquen tanto. Vi mucho más firme en este partido, sobre todo a Ludeña. Mason la verdad que cortó pelotas, pero a Ludeña lo vi muy bien. Y yendo ya por el otro lado, De Blanco para mí jugó dentro de todo lo que podía dar, jugó bien, subió, encaró, defendió bastante bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo la verdad que ganó una amarilla, pero por el colombiano que entró. Y después la verdad, siendo sincero, De Blanco jugó dentro de todo bastante parejo a lo que es, yo creo, con Vargas. Jugaron un partido así en el que los laterales suben, se cuidan, juegan y poco más. Por adelante yo creo que los dos que también jugaron muy bien, porque atrás del gol, lo que es posterior al gol, también siguieron en esa línea. Para mí fueron por un lado Cuello y por otro Palacios. Los dos, hablando los dos juntos, claramente fueron claves en que el desarrollo sea bastante mejor a nivel ofensivo. Se notó mucho la entrada de Cuello por la de Fragapane, la verdad, siendo sincero. Cuello para mí jugó un partido que puede consolidarlo tranquilamente para que el siguiente sea el titular, que obviamente el gol lo sube todavía más. Un jugador que llegó y pateó
y la metió. Y bueno, obviamente eso ayuda a que uno le tenga confianza a Cuello. Y Palacios, la verdad, he de admitir, jugó un partido muy bueno a nivel de lo que era el control. En el primer tiempo, la verdad que se equilibró como tenía que se equilibrar. Tuvo la jugada del gol, justamente, que la marca, que le da un tilde positivo, obviamente. Y la verdad que los dos de afuera, tanto Cuello como Palacios, en sus respectivas bandas, aportaron mucho y creo que de hecho sale ganando este partido, el que más sale ganando, porque tiene muchas chances de jugar el siguiente. Yo creo que es Cuello. Para mí lo vi muy bien, lo vi muy cómodo, aprovechó el momento que tuvo, hizo hasta un gol, que es lo que obviamente lo marca, pero sacando eso, obviamente jugó muy bien. Y hay que ir obviamente con los dos del medio, que obviamente siguen marcando diferencias, sobre todo en este partido se notó Porfini. Porfini fue parte clave de los 3 goles, ya que justamente dio un hat-trick en asistencias, que he de admitir, para mí la mejor asistencia es la del último gol, la que le da a Tarragona, porque para mí esa es, creo, la más complicada. Pero realmente tuvo su participación en los 3 goles, recuperó mucho y la verdad jugó muy bien defensivamente Porfini. Porfini nos está acostumbrando a ver a un acompañante de Mauro muy completo, que pisa el área, que tuvo su jugada para patear desde afuera, que salió tocado, y eso la verdad es lo más preocupante, yo creo, del partido. Pero realmente Porfini sigue demostrando la calidad que tiene y que claramente es muy complicado que lo saquen de ahí. Y el otro es Mauro. Para mí Mauro jugó un partidazo. Obviamente en este partido se vio un poco más opacado en el sentido de lo que era su compañero del medio, pero Pitón, la verdad, la jugada que tuvo, no perdió una pelota, nunca regaló una pelota, en algunas hasta se animó a pasarse a 1-2 y después jugarla. Siempre lo diferencia más que nada esa forma de poder abrir la jugada o de ver a algún compañero solo en alguna banda, en algún otro lado, y dársela ahí, que sepa que esté solo y que lo habilite. La verdad tiene una visión, creo que una de las mejores visiones que puede tener un jugador en todo el fútbol argentino. No sé si hay jugadores con la visión que tiene Mauro, y respectivamente eso es un orgullo tatengue. Yendo arriba con los 2 tanques, primeramente con Tarragona metió un gol, muy complicado lo que metió, y fue incisivo todo el partido, todo lo que jugó, la verdad, hizo méritos hasta para, debería merecer otro gol, pero sacando eso, la verdad, Tarragona siempre cumple, es un jugador que siempre que llega tenés más de un pie adentro para que sea gol. Siempre, la verdad, para mí tiene posibilidades muy claras de que haga gol. Y Estigarribia, obviamente, yo siento que Estigarribia está un poquito bajo, ganó una amarilla boluda presionando. No tuvo tampoco la participación que yo creo que tendría que haber tenido. De arriba ganó alguna que otra, pero yo siento que no pudo asociarse mucho. Es verdad que jugó, que se mostró, pero obviamente a Estigarribia para mí le falta el gol. Yo creo que el gol a Estigarribia le puede aclarar todavía más la cabeza. No jugó mal en lo que es el funcionamiento, pero claramente hay otros puntos más altos que él. Y vamos ya con lo que entraron. El primero en entrar, si no me equivoco, fue Giacone con Diego Armando en la misma ventana. Giacone la verdad que entró muy bien. Obviamente el cambio por Porfini, porque Porfini salió tocado. Es complicado porque sacás a uno que por ahí estuvo tranquilamente 9 puntos y entra Giacone, que Giacone obviamente pesó un poquito eso para después ver cómo jugó, pero la verdad para mí Giacone entró muy bien. Sorprendió porque yo pensé que antes que Giacone iba a poner, qué sé yo, a Menossi, pero la verdad me pone bastante mejor de humor que haya puesto Giacone, porque Giacone es un pibe del club que jugó muy bien en la pretemporada y la verdad me puso muy contento que entre Giacone. De hecho creo que fue el cambio que más me alegró, porque no esperaba que entre Giacone, y es verdad que salió por fin tocado, que es preocupante, pero que juegue Giacone es bastante positivo, así como Diego Armando, que Diego Armando sabemos lo que da. En este partido para mí no estuvo tan fino Diego Armando, la verdad para mí se le escaparon alguna que otra pelota. Es cierto que tampoco tuvo la jugada que por ahí tuvo Tarragona en el primer tiempo, aún así chance de poder jugar, pero dentro de lo poco que tuvo, la verdad tuvo 2-3 que eran para hacer el cuarto, y por ahí alguna que otra ayudita no llegó de parte del equipo, pero realmente Diego Armando demuestra calidad cada vez que entra. Después en la segunda ventana que se hizo, entró Solari por un lado y por otro Aguirre, que son cambios que son normales, que se hagan los de afuera para que entren otros dos en su lugar. Solari obviamente para mí no estuvo
no se mostró tanto y estuvo medio mal en la marca. Yo creo que no ayudó tanto la marca, y ofensivamente para mí cortaba algunas jugadas con el progreso, pero sacando eso, creo que de los jugadores que entraron no tuvo tampoco una jugada marcada. Sí, es cierto que para mí le falta todavía a Solari. Y Aguirre, a diferencia de Solari, yo creo que no tuvo tampoco tantas posibilidades. Tuvo una jugada nomás que llegó hasta el fondo, que tiró un pase al medio y un poco más. Aguirre yo creo que le falta agarrar un poco más la pelota, que le den un poco más la pelota y que pueda desequilibrar un poco más él, porque yo creo que es un jugador bastante desequilibrante Aguirre. Funcionalmente hablando, justamente lo que creo que más da es justamente ese mano a mano con los laterales. Si se anima, yo creo que tiene una chance ahí de poder marcar diferencia. A Aguirre yo creo que le falta un poco más la confianza de un jugador que ya está entrando bastante seguido, pero esperemos que Aguirre pueda en algún momento, yo creo que más temprano que tarde, para mí va a ser algún gol o alguna asistencia y va a ser bastante marcada, bastante de él. Yo estoy esperando eso más que nada de Aguirre. La verdad entró, funcionalmente no estuvo mal, pero el equipo estaba en otra sintonía, la de defender el resultado. Asimismo, fue justamente por eso que entró Pitón. Bruno, que sabemos cómo juega Bruno, ya es, creo que es, te diría hasta un eslogan de mi canal, hablar de Pitón, de Bruno como alguien que cumple. Ese partido se notó un poco más porque lo ayudó bastante más a De Blanco en ese lado, ya que Sarmiento llegaba mucho del lado de Blanco y de Pitón, pero la verdad, sacando eso, yo creo que Bruno marcó muy bien. No lo desbordaron tanto, pero yo creo que buscaban más a De Blanco, porque De Blanco justamente se ganó una amarilla ahí y lo estaban buscando. Entonces yo creo que la entrada más que nada de Bruno es esa la justificación. Y sin mucho más que decir del 1 por 1. La verdad, Madelón planteó muy bien el partido, sabía que tenía que ir a buscarlo, así sabiendo obviamente que también Sarmiento tenía que intentar ganarlo porque estaba de local. Sarmiento no viene bien, estaba más o menos lo que es la liga, pero nosotros veníamos mal de jugar de visitante, y la verdad que Madelón haya aprovechado este partido para poder sacar ya una victoria de visitante es muy positivo. Muy contento, la verdad, no voy a mentir, de verdad, bastante contento, porque esperaba que sea un partido, te diría, más trabado, porque uno desde la previa, yo no sé cómo juega Sarmiento, no vi ningún partido de Sarmiento, hace un montón que no veo partido de Sarmiento. De hecho, me pasa con muchos clubes que yo los conozco más que nada de cómo juegan, más o menos cuando juegan contra nosotros. Sacando algún que otro grande que veo algún que otro partido y algún que otro equipo así interesante, como Central, así que sé que juegan lindo, como Estudiante, que puedes ver más o menos cómo juegan. Sacando alguno de esos equipos, realmente yo creo que Sarmiento, pensé que iba a plantear más un partido trabado, y la verdad que Sarmiento fue un equipo que intentó presionar alto, pero eso hacía que nos deje mucho mano a mano, que también a su vez eso hacía que también Maravelli en muchas ocasiones el otro 9 quede mano a mano con Mason y con Ludueña, pero nosotros hacíamos más o menos lo mismo, y en cierto punto salimos ganando porque ese arriesgar que tuvo Sarmiento nos dio a nosotros 2 goles y a ellos ninguno en el primer tiempo, y después ya en el segundo, encima que ellos se estaban reacomodando, le metimos uno más y después ya se cerró el telón, por más que ellos hayan intentado y hasta marcado, que justo eso también es otra cosa. Maravel nos tiene entre ceja y ceja. No puede ser que todo el equipo que vaya a Maravel, si lo cruzás, te mete un gol a vos, y después no sé si Maravel haya hecho otro gol en Sarmiento, y no sé, pero no puede ser que el único, yo pensaba antes del partido, para mí si nos vacuna alguno de Sarmiento va a ser Maravel, fija. Y dicho y hecho, Maravel fue el único que metió un gol y que casi no mete otro, pero sacando eso, la verdad, bastante contento. No hay mucho más que hablar, mucho más que explayar. El siguiente partido contra Instituto, esperemos que lo ganemos. Y sin mucho más que seguir hablando, yo me despido de acá. Estoy un poco mal de la garganta porque viste 3 goles, obviamente todo lo que conlleva. Y bueno, para cerrar me despido, no hay mucho más que decir, no hay mucho más que aclarar, la verdad, muy contento, y nos vemos ya en el próximo partido, que esperemos que sea con
un resultado parecido a este, aunque sin que nos metan un gol y un poquito menos sufrido. Que se sufrió, pero muy poquito. No hay mucho más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao. Atentos a este tiro libre, va Sarmiento adelantándose, el Kiwi va al ataque con la marca de un hombre, estaba jugando con Badelá que molestaba, ganó Badelá, intentó Badelá y se la lleva Badelá, astuto Badelá para meterse cuando iba a disparar Sarmiento de Junín, lo que parecía un temible tiro libre hacia el arco de Nerio Fernández, todo lo cortó Badelá, ahora la pelota a la mitad de la cancha donde está en el círculo Algocino ya en campo de Sarmiento, la hizo bien, tocó la pelota con Badelá, otra vez con Algocino, con inteligencia abriendo para Role la cruzó para Franco de cabeza, ¡gol! Del Tate Franco Soldano a los 16 minutos de juego, el pecho tatengue sufre pequeñas convulsiones. Cada sueño tiene un secreto, cada amanecer una esperanza, cada hincha un deseo, y Dios le concede en esta noche que el tiempo le dé esta victoria. Todos petrificados se quedaron cuando la pelota llegó al área y apareció Franco Soldano, el gol del Tata a los 16 para abrir la noche. Unión 1, Sarmiento de Junín 0.